Ya. Me gusta esa versión. Un minuto. Esa es la que me Oiga, gusta. Y se evita ver todas las películas. Se evita uno ver todo eso y entender esas logias y La esas cuenta cosas. es Te lo resumo en Twitter. @ te lo resumo. Resume todas las películas, episodios de Game of Thrones. Absolutamente. Sí, Pero es está algo, bien, pero tiene algo de humor, pero ahí usted queda dateado. Bueno, ya me entregaron mi libro. ¿Por qué somos tan parroquiales? Quiero que lea la dedicatoria. La dedicatoria dice: con muchísimo cariño para quien me descubrió como analista de medios. Vea usted. ¿Usted se acuerda que usted fue de los primeros que me invitó a hablar en medios de comunicación sobre Pues, temas políticos e internacionales? ¿Suma la noticia? Sí, señor. NTN 24. Sí. Pues le voy a No vamos cont- a decir hace cuántos años fue no, eso. no, pero le voy a contar algo. A mí no me gusta echarme flores con No, eso. yo se las echo. Pero he tenido la oportunidad en todos estos años, que ya son, ¿sabe cuánto llevamos en esto? 10 años. No, friegue. 10 años. Incluso me pasó con una persona con la que acabamos de hablar ahorita, que es Mario Valencia. Mario, un día Claro que estábamos en una reunión y me dijo, a razón de que se volvió tanto el tema de programas de opinión, de debate, de análisis en varias franjas, me dijo Mario: oiga, ¿sabe quién fue la primera persona que me llamó a mí a un medio de comunicación a hablar de un tema? Usted. Y le dije: ¿en serio? Y me dijo: y le garantizo que no soy yo. Entonces me pasó un día también con Francisco Bernate, con José Roberto fíjese, Acosta, con un fíjese. montón de personas. Y yo creo que eso nos ha enriquecido mucho en los programas de opinión, porque personas como usted, personas como ellos, y programas de opinión y franjas de opinión es lo que nos ha permitido salir justamente de esto que vamos a hablar, de ser tan parroquiales. Le tuvo fe a los profes. No, Hay que darle no, crédito por es que, eso. es que se lo digo honestamente, porque me acuerdo hace 10 años que no teníamos la cantidad de programas de opinión, de análisis, de discusión, que yo no sé si usted tiene la impresión que tenemos muchos, que siempre eran las mismas voces las que hablaban. Ciertamente. Y usted encontraba a veces unos programas de unos columnistas y siempre eran las mismas personas, y el cuestionamiento es, o sea, lo que dicen estas personas es la verdad absoluta. Ahora la pregunta es si yo hago parte de esas mismas No, usted personas ya hace que parte, sí, siempre hablan. no, usted ya hace Ya me parte de volví esas parte del personas. establecimiento. Sí, usted se volvió parte del establecimiento, pero también ha sido muy bueno el cambio. ¿En qué medida? Que se volvió más pluralista. Sí. Y tocamos temas que antes no tocábamos. Y yo creo que eso es muy valioso. ¿Qué la motivó a hacer este libro? Pues justamente por ahí va la cosa, ¿ah? Porque este es el primer libro no académico que escribo en mi vida. Y parte de la preocupación que tenía es justamente que hay mucha literatura académica que no sale de los anaqueles de las bibliotecas de las universidades, y en una muy buena parte porque está escrita en una jerga y de una forma que no está disponible para todo el mundo, y quería como cerrar el gap, cerrar el hueco grande que existe entre lo que han escrito los académicos y la discusión pública alrededor de temas nacionales. Me parece que estamos como en mora de discutir los temas de política exterior en medios de comunicación y en escenarios un poco más amplios y democráticos, y para eso necesitamos empezar por alguna parte. Yo escribí un trino esta mañana, como tratando de darle una introducción a esta entrevista, y decía: es que somos un país muy acostumbrado a mirarnos el ombligo. Así es. Y teníamos, incluso apenas abrimos el programa, un ejemplo. Y un ejemplo es, usted que también ha sido visitante del Twitter, se habrá dado cuenta que las discusiones parece que fueran un monólogo o unas discusiones entre 3 y 4 protagonistas en el país. Entonces, o Y está además Gustavo, iguales siempre. sí, exacto, o está Gustavo Petro involucrado, o está Álvaro Uribe involucrado, o está Juan Manuel Santos involucrado, o algún tema coyuntural de alguna cosa, y ahí se centra el 80% de la discusión del país y de los temas. ¿Qué dijo el uno? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué trinó? ¿Qué no trinó? ¿Qué dijo? Y hay un montón de temas que resulta que para nosotros pues son desconocidos. ¿Usted le pasa eso frecuentemente, sobre todo cuando le ha prestado tanta atención a las relaciones internacionales? Sí, somos como un poco cíclicos con los temas nacionales, y a veces la discusión es un poco frustrante porque le da a uno la sensación de que no avanza, y creo que la razón por la cual la discusión no avanza es justamente porque no incorporamos cosas nuevas en la discusión, no incorporamos experiencias de otros países, no incorporamos experiencias de otras sociedades, como que tendemos a mirarnos a nosotros mismos por cuenta de una introversión ya histórica con muchísima facilidad. Entonces se vuelve un poco aburrido. Yo también, parte de lo que quiero hacer con el libro es ampliar un poco temáticamente la discusión,
a ver si miramos otras cosas y dejamos de sentirnos tan especiales por un rato. Pero, Sandra, yo no sé, tal vez es una percepción que ahora las personas viajan más. Sí, digamos, así es. Nosotros estamos más expuestos también a lo internacional, a poder leer y a recibir información internacional. Así es. Es curioso que con ese acceso a tanta información internacional todavía sigamos siendo tan cíclicos y tan parroquiales. Sí, parte del argumento que intento hacer en el libro es que este es un momento fundamental justamente por esa razón, porque la globalización abarató la movilidad a nivel internacional y hoy tenemos clases medias que viajan masivamente y tienen acceso a experiencias internacionales de todas las naturalezas que uno se pueda imaginar. El problema es que mientras tenemos una clase media que está empujando hacia afuera, tenemos una clase política que intenta todo el tiempo arrastrarnos hacia adentro en las discusiones y en el discurso político. Yo creo que al final van a ganar las clases medias porque son mucho más voluminosos, porque tienen un acceso constante a estos temas, porque se ha democratizado la discusión en las redes sociales y demás, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande para que esa salida al mundo sea una salida medio organizada, con una noción clara de quiénes queremos ser en el mundo y en el sistema internacional. ¿Hay un hecho puntual en la historia de Colombia que nos haya vuelto parroquiales o somos parroquiales a través de nuestro ADN de inicio? Sí, el argumento del libro es justamente que en el siglo XIX éramos requete contra internacionalizados. Teníamos una diplomacia hábil, buscábamos reconocimientos internacionales, nos movíamos muy bien y la pérdida de Panamá es tal vez el trauma grueso histórico con el que tenemos que lidiar y la razón por la cual las élites políticas toman la decisión de que la mejor actitud que tenemos que mantener en el sistema internacional si no queremos sufrir un golpe de esa naturaleza es caminar pasito, hablar, exacto, es no ser demasiado protagónicos, no ser demasiado activistas, sino dedicarnos a los negocios, a atraer inversión, etcétera, etcétera, pero no a no tener muchas posiciones en lo internacional, porque eso nos puede poner en la situación de vulnerabilidad que sucedió con el Canal de Panamá y no queremos que eso nos vuelva a pasar. Esa es la lógica de comienzos de siglo. Vamos a ejemplos puntuales. Mire, he escuchado varias voces en estos últimos años de quienes dicen es que nosotros, cuando digo nosotros es Colombia, somos un adalid de la diplomacia latinoamericana, somos uno de esos países que nosotros marcamos la agenda latinoamericana e incluso lo vimos, pues le doy ejemplos, el proceso de paz, son mejor dicho, juntamos a la comunidad internacional y el liderazgo de Colombia es impresionante. Cuando se habla del Grupo de Lima, eso sin Colombia no hubiera podido ocurrir. Ya vamos a estar inclusive en la OTAN, imagínense, vamos para la OTAN, van a ampliar el BRIC y seguramente Colombia entrará en el BRIC, y el papel que jugamos nosotros en defensa de la democracia en América Latina en la OEA solo lo hace Colombia y solo es Colombia. ¿Somos así o somos totalmente distintos? No, y yo tengo una pelea constante cada vez que oigo esa narrativa como súper optimista de nuestro papel en el sistema internacional, y le tengo particular alergia a esta cosa del liderazgo, porque el liderazgo es una cosa que uno se gana, digamos, y que además parte del reconocimiento. Para uno ser líder, la gente que está alrededor de uno debe estar absolutamente convencida de que uno está liderando. Y lo reconoce como líder. Exacto, entonces vaya, pregúntele a un ecuatoriano si cree que Colombia es líder de algo. O sea, no, definitivamente no. Entonces es una historia que está creada para consumo interno y que, entre otras cosas, digamos, es una historia que estamos muy lejos de alcanzar por cuenta de un servicio diplomático que todavía sigue siendo mediocre, digámoslo. Sí, sigue siendo. Todavía estamos conformándonos con el 30% de gente de carrera, la carrera sigue siendo floja, los nombramientos políticos y de familiares funcionan en este gobierno como han funcionado con todos los otros gobiernos anteriores, digamos, ahí no hemos avanzado. Igualito. Hemos avanzado muy poquito, pero muy poquito. Entonces, parte de lo que yo digo en el libro es que nosotros tenemos una sensación como muy artificial de lo que somos, y entonces pasamos, y utilizo dos expresiones muy colombianas: o somos el ojo del huracán, el lugar donde confluyen todos los problemas del sistema internacional, y entonces hoy somos violentos por naturaleza y todo es terrible y las cosas que pasan acá no pasan en ninguna parte y estamos condenados al fracaso como nación, o somos el mejor vividero del mundo, ¿no? Que es parecida a la narrativa del liderazgo. Nosotros vivimos también en los extremos siempre. En los extremos, y no somos ninguna de las dos cosas, no somos ni el gran vividero ni somos el fracaso absoluto, y creo que la razón por la cual
nos pasa eso es porque no tenemos referentes internacionales, porque nos vivimos definiendo a nosotros mismos solamente teniendo en cuenta referentes de carácter doméstico, y entonces de esa forma o inflamos lo que somos o tenemos un complejo de inferioridad brutal, y ninguna de las dos actitudes corresponde realmente al tipo de país muy promedio, diría yo, que somos en el sistema internacional. Aunque eso de ser un país muy promedio no es que suene muy amable, pero... Yo voy a preguntarle a Sandra un poco lo del complejo, ¿no? Que es algo serio, porque habitualmente cuando se tienen que discutir cosas importantes, hablando de relaciones internacionales, nos va pésimo. Panamá, Venezuela desde el Golfo de Coquibaco hasta, bueno, más allá, Nicaragua y San Andrés. ¿Qué pasa en ese caso psicológicamente en la mente del colombiano, psicológicamente? Yo creo que hay varias cosas. Una, y el trabajo que han venido haciendo muchos historiadores es bien interesante en ese sentido, es que muchas de las cosas que consideramos que han sido perdidas no lo son. Incluye a Nicaragua y el resultado del último diferendo. O sea, esta sensación con la que quedó todo el mundo en el 2012, que no sabemos que nos habían quitado medio mar. Pues uno no le pueden quitar lo que nunca ha tenido, digamos, para empezar. Entonces, hay muchos de esos diferendos que han sido interpretados con esta narrativa de la pérdida que realmente... Más nacionalista. Sí, exactamente. Y la pérdida real, gruesa, grande, que es la pérdida de Panamá, tiene un proceso bien interesante porque la sociedad civil en ese momento desarrolla un sentimiento anti-yanqui fuertísimo, ¿no? Los gringos nos quitaron Panamá y es terrible y no queremos volver a saber de ellos, y hubiésemos podido recaer en una actitud como la mexicana, por ejemplo, que es dura frente a Estados Unidos y desconfiada y demás, pero por cuenta de nuestras élites lo que decidimos fue asumir una actitud súper pragmática, que es no, con ellos es mejor no pelearse. De hecho, es mejor estar bien cerca de ellos y es mejor estar bien alineadito y ser bien obediente para atraer las ventajas que tiene esa alineación, es decir, la inversión, el comercio, etcétera, etcétera, y para evitar los daños. ¿Hemos sido sumisos entonces? No en todas las ocasiones. A mí la narrativa de Colombia como el peón de Estados Unidos me parece una narrativa exagerada. Yo creo que hemos estado alineados, que me parece que es un mejor término. Usted sabe que eso es una discusión incluso dentro de la política nacional. Sí. Con los tratados de libre comercio, con lo que pasó recientemente con el tema de un desayuno con el embajador estadounidense y unos congresistas, es que dicen, es que nos imponen todo. No, exacto, nos imponen y somos serviles, somos como el... No, yo no creo que ese sean, digamos, hay instancias, por supuesto, en las que sí sería absolutamente ingenuo pensar que a veces no nos toca asumir la actitud de agachar la cabeza, pues es que si uno compara a Estados Unidos con Colombia llega fácilmente a la conclusión de que no podemos ser tan altivos todo el tiempo. Pero adicionalmente creo que parte de lo que ha pasado es que Colombia ha encontrado muchos beneficios en la alianza con Estados Unidos y es Colombia la que ha gestado esa suerte de alineamiento con los intereses de ellos. Entonces hemos obtenido ayuda militar, hemos obtenido ayuda económica, hemos obtenido ayuda social, hemos llegado a la conclusión de que en términos costo-beneficio a veces vale la pena agacharse un poquito y a veces vale la pena decir ciertas cosas para obtener una cantidad de beneficios que ningún otro país en América Latina ha obtenido. Beneficios que vale la pena recordar se han traducido en un cambio grande en el equilibrio militar entre el Estado y la guerrilla. O sea, el éxito de la seguridad democrática se debe en una muy buena parte al Plan Colombia, y eso a su vez nos llevó a un proceso de paz. Entonces, digamos, cuando uno analiza la relación con Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado, porque si se queda con la narrativa del peón de Estados Unidos solamente pierde de vista los beneficios que hemos obtenido. Eso que usted dice es muy interesante porque lo he escuchado también en otras oportunidades, y dicen que uno es el efecto del otro, hay un complemento en una política que sin unos pasos no se hubiera podido gestar lo siguiente. Ahora, si usted compara, porque es inevitable sentarse y hacer comparativos, en los últimos años, y no nos vamos a poner a hablar de 50 años, pero en los últimos 20 años, ¿usted cree que hemos sido exitosos en la manera en cómo la política exterior de Colombia se ha presentado ante el mundo? ¿Hemos sido coherentes frente a lo que es nuestro interés nacional, el interés regional, lo que le conviene al país en materia económica, al hemisferio? ¿Cómo hemos sido? Pues mire, yo el argumento que hago en el libro es que hay dos administraciones particulares que tuvieron claro para qué querían la política exterior
y tuvieron un plan de ruta súper definido. ¿Cuáles? Y esas dos administraciones son las dos administraciones de Álvaro Uribe y las dos administraciones de Juan Manuel Santos. ¿Y dónde me deja Pastrana, digamos, con el tema del Plan Colombia y eso? No, porque es que esa estrategia internacional, eso lo escribí en otro libro. La estrategia internacional de Pastrana alrededor del proceso de paz es una estrategia súper errática. Es entre más actores internacionales vengan mejor, no sabemos para qué son buenos, no sabemos qué los vamos a poner a hacer, pero eso es un desfile de actores internacionales por el Caguán enorme. Está la gestión del Plan Colombia, que por supuesto es el punto de mostrar de la administración Pastrana, pero creo que en los otros espacios de la política exterior la cosa fue muy errática. Mientras que en las dos administraciones de las que les estoy hablando, de la de Uribe y la de Santos, se tenía claro cuál era el hilo conductor de la política exterior. En la administración Uribe era buscar apoyo de distinta naturaleza político y militar para la guerra contra las FARC. Eso a veces funcionó y a veces no funcionó, pero digamos, se tenía el plan escrito. En la administración Santos era exactamente la misma lógica, pero para buscar apoyo para el proceso de paz. Y de nuevo, a veces funcionó y a veces no funcionó. Digamos, en política exterior uno depende mucho de lo que quieran hacer los otros. Claro. Pero había estrategia. ¿Sí? ¿Le entiendo entonces que usted no ve estrategia ahora? No. O sea, en este momento, en esta administración de Iván Duque, ¿usted siente que en las relaciones internacionales no hay un foco? No hay plan. Lo de Venezuela, por ejemplo. Lo de Venezuela, por ejemplo, me parece una evidencia clarísima de que no hay plan. Hay un espacio, que es el espacio de los migrantes, en donde los rezagos de la administración Santos y lo que se ha construido durante esta administración, creo que es interesante y creo que es importante, porque hubiéramos podido cerrarnos y gestar un discurso xenofóbico y no lo hicimos, y al contrario estamos buscando apoyos internacionales para lidiar con los migrantes. Pero en términos generales la política exterior hacia Venezuela, hacia el régimen de Maduro, ha sido súper errática, no ha funcionado. En este preciso momento, después de que fracasó lo de la ayuda humanitaria, todo el tema Guaidó, mejor dicho. No hay nada, no hay nada. O sea, yo quisiera en algún momento que algún periodista le preguntara al canciller Duque, bueno, dígame cuáles son los 5 puntos del plan que ustedes quieren seguir con Venezuela después de lo que pasó. Y yo creo que ahí la cosa luce muy ambigua, muy desdibujada, y creo adicionalmente que vinculado con eso la relación con Estados Unidos está pasando exactamente por el mismo momento. Venga, y le hago una pregunta más de índole dentro del campo en el que usted se ha movido en los últimos años, que tiene que ver mucho con la academia, también con los medios, porque es analista en muchos medios reconocidos. Hay una sensación, y no sé si de pronto dentro del marco de quienes han tenido la oportunidad de tener maestrías, doctorados, de mirar el mundo no solamente desde los viajes, sino desde el estudio profundo de lo que son las relaciones internacionales. Y le cito un ejemplo. Me acuerdo cuando estábamos en la primera etapa del litigio con Nicaragua, entrevisté a muchos internacionalistas. Ahora, cuando digo muchos, sé que en Colombia tampoco es que tengamos un montón, pero eso suena como a caravana, sí, y hay como 5. Pero hay un número. Y algunos eran muy críticos en ese momento de la estrategia que tenía el gobierno frente al tema con Nicaragua. Y de pronto cambiaron su discurso de la noche a la mañana. Algunos terminaron o en embajadas, o trabajando para el gobierno, o alguna cosa. Y les soy honesto, como periodista me dio una gran desilusión, porque dije, ¿será que aquí, como sucede muchas veces en la política, las opiniones cambian según si son afectos al gobierno de turno o no? Y si eso limita e impide ver el trasfondo de lo que realmente estamos haciendo bien en materia internacional. ¿Usted tiene esa lectura? Sí, yo añadiría a eso un par de cosas. Una, que en el campo particular de la política exterior y de las relaciones internacionales hay una puerta rotatoria entre el sector público y la academia que a mí me parece muy peligrosa, porque ahí se pierde independencia, porque ahí digamos, uno no sabe realmente la gente si está opinando para ganarse un puesto con el gobierno o si está opinando, digamos, en calidad de académico. A mí esa puerta rotatoria me parece difícil. Y adicionalmente, creo que en Colombia hay una cosa rarísima que yo no he visto en otros lugares, y es esta cosa de que usted puede ser analista y al mismo tiempo tener contratos con el gobierno, sí, y al mismo tiempo estar trabajando con ellos, y no tienen ninguna obligación de decirlo al comienzo. O incluso sentarse en un programa de opinión y tener algún tipo de filiación, ya sea por lo que sea, con un gobierno, lo que sea, y no decirlo. Y opinar. Pues es que además, acuérdese, creo que el caso más paradigmático de eso fue el papel de Néstor Humberto Martínez antes de la elección de Juan Manuel Santos, que salía en todos los medios de
comunicación hablando de las elecciones como un analista objetivo y después entonces terminó súper vinculado con la campaña y demás. Y eso me parece preocupante. Si usted va a Estados Unidos y mira los medios de comunicación estadounidenses, los analistas siempre dicen de dónde vienen. ¿Dónde están parados? Entonces, si trabaja con el partido, si tiene un contrato con el gobierno, etcétera, etcétera, porque yo no digo que no opinen, no, que opine todo el mundo, pero que le dejen claro a la audiencia desde qué lugar particular es que están opinando para que la audiencia pueda hacer un assessment de la opinión mucho más claro. Vamos a hacer una pausa porque hay muchas preguntas sobre este tema que es apasionante y es realmente cómo estamos nosotros en materia de relaciones internacionales como país, como sociedad, y el título del libro de Sandra Borda, ¿por qué somos tan parroquiales? 11:31 de la mañana.